de sistemas de infoentretenimiento, les voy a contar más o menos cuántos litros de gasolina se pueden comprar con un salario promedio, no el mínimo, un salario promedio en México. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Pocas veces. Bueno, entrando en materia, este estudio más o menos hace un ranking de cómo está el mundo y cómo está específicamente México en su relación con América del Norte y del Sur. Y en un estudio que incluye a 22 países de nuestro continente, México se ubica en el lugar 17, considerando que en los primeros meses del 2020 era mucho más barato comprar gasolina de lo que fue en 2019. Las caídas más significativas de los precios de los combustibles es increíble porque pensaríamos que serían en países productores de petróleo. Y no fue así. Fue Puerto Rico quien reportó la caída más dramática con un menos 21.8%, Panamá con un menos 19.9%, y esta sí es de campeonato. Es de campeonato porque a veces nos creemos superiores y no. El Salvador es el tercer país de América que registró la caída más significativa en el precio de las gasolinas en los primeros meses del 2020 con un menos 18.4%. En México, en donde estamos a la mitad de la tabla, en la 10ª posición, la caída de los precios de la gasolina solamente registró un menos 9.1%. Es importante. Ahora, hay otros peores que nosotros. Países como Cuba, por ejemplo, solamente registró una caída del 7.7%. Y en Costa Rica, el menos 2.7%. Es interesante decir que el valor del combustible solo aumentó en 3 países. Y todos se preguntarán por qué. Bueno, las situaciones son muchas. ¿Dónde compran combustible estos países? ¿Cómo está la economía de estos países? Si hay subsidio o no en estos países, pero les voy a contar quiénes son los únicos 3 países sudamericanos en donde se incrementó el precio del combustible. Chile, en un 5.3%. Argentina, en un 36.2%. Y bueno, esto es como pegarle la piñata, pero en Venezuela el precio del combustible se fue 250,000% arriba. 250,000, no me equivoqué. 250,000. Pensé que te ibas a quedar en los 250. No. Por ciento más. Y esto nos hace pensar que, bueno, ¿dónde está la gasolina más barata? ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. 49 centavos de dólar. Ahí está. Y México otra vez. ¿Qué pasa con México? Bueno, en México hay muchos asegúnes de lo que pasa en términos de nuestro combustible, de nuestro petróleo, del manejo que se da a este tipo de insumos. Y ahí les va esta cifra que es con lo que empecé la nota. En México el salario promedio es un salario promedio. No estamos hablando ni del mínimo ni de los registros que hay. Así es que más o menos vayan tasando el precio del combustible y el salario promedio que estoy utilizando. El salario promedio es de 10,273 pesos. Y aquí, un mexicano promedio puede permitirse comprar 549 litros de combustible. Piensen, no es mucho, ¿eh? Pues es que, Cris, si por ejemplo tomamos en cuenta que el tanque promedio de un vehículo es, ¿qué te gusta?, de 40 litros, pues esto equivaldría a comprar tan solo 13 tanques de combustible al año. Y ojalá y no traigas una Suburban, que es de 100 litros el tanque, ¿no? Exactamente. Porque nada más la vas a llenar 5 veces y media. Entonces, hay que reflexionar lo valioso que es el combustible y cómo nuestro poder adquisitivo cada vez se aleja más de poder invertir en gasolina. Y bueno, el precio va para arriba, ¿no? Ahora, México supera en este ranking a países como Honduras, en donde solamente pueden comprar 543 litros. Colombia, en donde pueden comprar 505 litros. Uruguay, en donde pueden comprar 457 litros.
y Paraguay, en donde pueden comprar 395 litros. Aquí la ecuación es muy sencilla. Por un lado pongan el precio del combustible y por el otro lado pongan cuánto ganan en promedio en esos países. Puede ser que ganes muchísimo, pero si el precio del combustible está muy alto, no te sirve de mucho. Ahora vámonos al mundo. En el ranking mundial, los primeros países, es decir, aquellos que pueden comprar más gasolina, están ocupados por los países del Golfo Pérsico. Ahí sí, la relación entre ser un generador de petróleo, entre tener esta fortaleza y esta riqueza, es directamente proporcional a lo que puedes comprar. En Arabia Saudita, Qatar y Kuwait se pueden comprar entre 5.112 litros y 8.210 litros. Una locura, ¿no? No te preocupes. Sí, fíjate, Cris, que tratándose, por ejemplo, de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde el salario promedio, pues nada más permite que los habitantes compren 338, 148 y 28 litros de gasolina al año, respectivamente. 28 litros, ¿qué haces con 28 litros? Oh, bueno. Tratándose de Cuba. Moto, Nada. andas en moto, Exacto. ¿no?